Hola, buenos días. Mi nombre es Wilfredo Caraza Saedo. Soy arquitecto consultor, especialista en arquitectura de tierra y en el dominio de hábitat y el patrimonio. El tema de la presentación es Bajaré Serén, una técnica constructiva ancestral para crear una arquitectura sostenible. Eh, Esta presentación explica 25 años de experiencia de trabajo comunitario en América Central, especialmente en países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México y entre otros. Eh, Permítame expresar a modo de introducción lo siguiente. Construir con material local y natural para producir arquitectura no es una moda o un proceso simple de reconversión tecnológica. Es mucho más integral y unificador entre el ser humano y la naturaleza. Se nutre de la cultura constructiva como un valor de una sociedad que se sirve de los recursos naturales sin destruirla y aprovecha de manera racional las tecnologías innovadoras actuales. Entonces, una verdadera arquitectura es aquella que atraviesa el tiempo y que está a la escala del hombre y que provee el buen vivir. Este conjunto de proyectos se sitúa en la actual América Central, donde geográficamente está situado entre la América del Norte y la América del Sur y integran numerosos países centroamericanos como El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y entre otros. Punto importante que hay que enfatizar es que ellos se encuentran en la denominada placa del Caribe, una placa sísmica que hace que tengan una condicionante de riesgo mayor constante toda esta región. Pero la Mesoamérica antigua estaba dominada por la cultura maya, y en esta área se desarrollaron grupos humanos como los mangues, los chorotecas, los mames, los nahuas, pipiles y los lencas, separados los unos de los otros, pero con características culturales similares, con su evolución cronológica paralela. Dentro de este conjunto, de esta región, aparece la cultura pipile en la región de la Joya de Serén, en El Salvador. Esta cultura más o menos duró hasta el año 600 después de Cristo, pero una erupción volcánica hizo que este asentamiento fuera enterrado y su población tuvo que exiliarse. Ya en el 1976, este sitio fue descubierto por los arqueólogos que encontraron un grupo de estructuras antiguas de construcciones y viviendas que estaban en condiciones óptimas, es decir, habían resistido a este embate del volcán y que sus muros presentaban huellas de haber resistido a este fenómeno. Y esto nos daba indicios de que era una técnica constructiva que merecía ser recuperada, estudiada y quizás de repente replanteada. Los primeros indicios y aproximación que se tiene es que estas viviendas, estos pobladores construyeron sus viviendas de manera simple, usando el material local, el natural, y sus formas eran bastante homogéneas, es decir, formas cuadradas, con columnas en las cuatro extremidades y sus dimensiones bastante homogéneas tanto en longitud y en altura, y sobre todo estaban dispuestas sobre una plataforma
amarrada que servía de fusible ante las ondas sísmicas. Esto hacía que esta estructura, esta construcción bastante ligera, podía soportar de mejor manera un sismo. Y el techo igualmente era un techo casi independiente que no iba a afectar de sobremanera con un desplome sobre la vivienda. Esto nos dio pie para que en la Escuela de Arquitectura de Grenoble, en el laboratorio Cráter, se iniciasen algunos trabajos de investigación y algunos elementos estructurales de experimentación para verificar si efectivamente nosotros podíamos hacer un aporte de la tecnología actual y revertirlo hacia la población. En el 2001 se inició un proyecto de reconstrucción de las zonas afectadas del sismo, propiciadas por el conjunto de Cáritas de San Salvador del Salvador y Fundasal, lógicamente con el apoyo de Miserior. Allí la primera actividad fue realizar un seminario de construcción de vivienda sismo resistente en las zonas rurales. Y ahí se aprovechó para construir un módulo de vivienda con la técnica del Bajareque Serén. Se pudo efectivizar este trabajo y se pudo constatar que era un sistema constructivo bastante fácil, no se requería de mucho esfuerzo físico y todas las personas, todas las familias podían participar, hasta los niños podían participar, y que nos dio una respuesta inmediata casi al momento, una lectura sobre la resistencia al sismo cuando en el pleno trabajo ocurrió unas ondas sísmicas y pudimos verificar cómo se movía esta vivienda. Entonces pudimos constatar que esta construcción se movía como una canasta, era un tejido o una cesta entrelazada, unificada, y que resistía al sismo. Esto dio pie a que Cáritas San Miguel y otras organizaciones y centros universitarios como la Universidad de El Salvador se pongan su interés sobre esta técnica constructiva interesante y se logra concretar la realización de pruebas sobre mesas basculantes. Allí se construyó un modelo de habitación y se verificó que efectivamente en el periodo de inclinación no hubo daños causados por los empujes laterales e incluso se llegó a 36 grados de inclinación sin mostrar ningún elemento de fisura o de resquebrajamiento. Con este resultado se inicia procesos de construcción en diferentes regiones y países. El primero fue en el 2009, precisamente en San Miguel, en la región del oriente de El Salvador, una primera experiencia constructiva donde se convocó para un seminario nacional, seminario práctico, constructivo, para desarrollar este módulo, esta vivienda unifamiliar, que al final terminó siendo local, parte del local de Cáritas San Miguel. Después, Honduras, que había participado en el primer evento de capacitación, inicia igualmente con la construcción de viviendas rurales con esta técnica. A pesar de en un principio la población no estaba convencida, pero los resultados
técnicos, constructivos y espaciales convencieron finalmente a los pobladores que era una buena alternativa y que merecía ser realizada. Igualmente, la Fundación San Alfonso Rodríguez aprovechó para proponer y construir locales escolares con una propuesta y dimensión un poquito más importante, pero que finalmente nos pudo dar la pauta de que se podría trabajar también en este ámbito. Después, en Guatemala, en el 2013, el Comité Interinstitucional del Occidente, que estaban dentro de ella algunas organizaciones campesinas y organizaciones sociales como Cáritas y otros, inician el proyecto de reconstrucción de viviendas rurales después de un sismo del 2011. Y la primera experiencia en Guatemala consistió en que ya se tenía ciertos conocimientos constructivos, entonces era importante fortalecer la calidad, la estética y el diseño de estas viviendas, simplemente para demostrar que utilizando el material local y de manera natural podía obtenerse una arquitectura muy hermosa. Seguidamente, en el 2014, se continuó con este proceso constructivo y se incidió bastante en el aspecto técnico y sobre todo en los acabados y las decoraciones. Incluso se posibilitó que sobre todo las mujeres pudiesen trabajar en las decoraciones y pinturas murales para recuperar parte de su cultura. Esta propuesta comenzó a expandirse y algunos estudiantes o arquitectos, jóvenes arquitectos de Guatemala, comenzaron a trabajar con esta propuesta, desarrollando una propuesta más contemporánea, pero utilizando la misma tecnología, utilizando los materiales naturales, lograr propuestas arquitectónicas variadas. Por último, en Oaxaca, México, el 2018 y 2019, cooperación comunitaria, siempre con el apoyo de Miserior, inicia el proyecto de reconstrucción de viviendas después del sismo del 2017 y también construcción de nuevas viviendas con la técnica del Bajarique Serén. Y sobre todo cocinas caseras, cocinas domésticas, que en esta región es muy importante y que resuelve la cuestión económica en las familias. Y esto fue logrado, pero cooperación comunitaria también se propuso como objetivo construir el Centro de Artes y Oficios de Oaxaca, una construcción de grandes dimensiones, pero utilizando la técnica del Bajarique Serén, que esto implicó un esfuerzo mayor, pero que dio a entender que efectivamente nosotros podíamos desarrollar una arquitectura importante sin necesidad de un gasto mayor en materiales que no pueden ser reutilizables. Simplemente utilizando los materiales locales, las fibras locales, los bambús locales y la tierra del lugar, se ha ofrecido y se ha obtenido una arquitectura, una construcción moderna con todos los requisitos que se puede solicitar.
Simplemente para decir que todo este proceso, durante todos estos años, en los proyectos que se han realizado, se ha permitido, se ha posibilitado la producción de manuales, libros, memorias, videos, entre otros, para que la población pueda mejor sensibilizarse y también transmitir a otros y así desarrollar el efecto multiplicador. Me quedo con esta foto que quizás ustedes van a apreciar esta relación entre la población y los materiales naturales y que nos dice que efectivamente ese es el camino. Algunas experiencias que se han realizado y fotos de las realizaciones y de los procesos constructivos y las reacciones de la población. Sobre todo, terminar con la idea de que el hábitat durable es un derecho para de todos y todos estamos implicados, los pobladores, los arquitectos, los ingenieros, los dirigentes comunales, los representantes de la administración pública, entre todos nosotros podemos lograr una arquitectura más sostenible y más sana. Resumiendo, siempre entender que dentro de los 3 valores o parámetros importantes, que es como el contexto social y económico, el contexto físico y el contexto cultural, se abre en camino la tecnología, se incluyen los materiales, la concepción y todo ello en conjunto logra que se pueda desarrollar una arquitectura sostenible. Conocer, comprender, valorizar, recuperar y sembrar. Muchas gracias y espero que sirva esta pequeña presentación.